Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Les damos ya una cordial bienvenida a este programa de Un Plan de Rescate para la Familia. Y bueno, nos da muchísimo gusto saludar a todo el auditorio de Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que en redes sociales ahí nos siguen y se conectan con nosotros. Les mandamos un abrazo. Eh, Déjenme hacerles mención de una línea telefónica que está disponible en este programa, durante este programa. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente, 272-705-4430. ¿Ok? Y bien, vamos a continuar el día de hoy con el tema que durante la semana pasada estuvimos desarrollando, que es orando en familia por la familia, pero ahora lleva un subtítulo que es la decepción. Y para esto le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante, hermano. Sí, Sergio, muchas gracias. Qué tema tan lindo, qué tema tan conmovedor estuvimos cantando hace un momento. ¿Qué posibilidades hay de escuchar una parte de este canto, Sergio? Sí, adelante. Eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Perdida sin ti. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor.
Gracias a Dios. Qué hermoso canto, hermano. Yo creo que toca la fibra más sensible de cada uno de nosotros. Sergio, ¿qué experimentas tú cuando escuchas este canto? Pues definitivamente el saber que para el ser humano o para la gente es muy normal hoy en día vivir, despertar, respirar, salir a trabajar y todo esto, y saber que cuando este canto dice que sin él no podemos hacer nada, no podemos vivir, que estaríamos totalmente perdidos, pues lo experimentamos, y es ahí donde decimos cómo puede vivir el mundo sin el Señor, pero sí saber que nuestra vida depende en todo momento de Él. Ujú. Fíjate que ahorita que lo escuchaba, estábamos escuchándolo mi esposa y yo y cantando, y decíamos, ¿qué sería de nuestra vida sin el Señor? ¿Qué sería Perdidos. de nuestra vida? La canción lo dice, Cristi, perdidos sin ti. Pero realmente es, miren, hemos estado platicando mucho de asomarnos por la ventana viendo hacia el mundo. Tú imagínate que llevas a tu hijo a la escuela y no lo vuelves a ver. Resulta que entró un joven con un arma y mató a 18 niños o a 19 niños. Es decir, ¿qué sería del Señor si no fuera nuestro alimento? Porque cuando Él dice mi pan, pues está hablándonos fundamentalmente del alimento del Señor. Entonces, yo creo que es motivo de que cada uno de nosotros esté totalmente agarrado en estos tiempos. ¿Qué hubiera sido o qué fue de aquella gente en Ucrania que de repente una bomba acabó con su casa? Que tuvieron que salir sin saber a dónde iban. ¿Qué será de esa nación bombardeada? ¿Qué será de aquel que camina sin rumbo buscando a alguien que le dé refugio porque se quedó sin casa? Es verdaderamente para orar y dar gracias al Señor. ¿Qué sería de nosotros si no lo tuviéramos a Él? Este tema está relacionado con lo que el Señor nos dio para compartir el día de hoy. El tema se llama la decepción. Este tema forma parte del tema general orando en familia por la familia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Miren, invariablemente yo creo que cada uno de los matrimonios que estamos aquí conectados hemos experimentado la decepción. Ni esposos, ni esposas, ni los hijos seguramente se la han librado con la decepción. Es más, miren, cuando somos niños, yo recuerdo que cuando papá nos ofrecía algo, nos prometía algo y por alguna razón no se cumplía, yo como niño sí me sentía decepcionado, porque toda la mente, toda la acción del niño está esperando la llegada de una fecha. Justo para que se cumpla aquello que nos han prometido. ¿Qué niño no ha sido decepcionado cuando los papis presentan algo? Pero si nos vamos más adentro, la pregunta es, ¿y quién de los creyentes no ha salido decepcionado cuando pide en oración algo que no le es dado? Y ahí viene la caída. Y viene la caída fuerte de muchos. El tema de la decepción no solamente es para nosotros, los que comúnmente nos comunicamos, los que comúnmente, definitivamente buscamos la palabra del Señor 3 o 4 veces por semana. Esto tiene que llamar la atención de aquellos que por alguna razón se sienten decepcionados del Señor.
Y bueno, todos vamos a colaborar, todos vamos a participar en un momento dado, pero con la mirada puesta en Él. Es muy, muy importante que podamos vislumbrar los slides que Paul ya diseñó. Así que, Paul, como una introducción al tema de hoy, preséntanos los slides que tienes sobre este tema de la decepción. Sí, Paul, sí te escuchamos. Ok, Sí, Paul, adelante, bienvenido. denme un segundito. Ya me ven, ¿verdad? También. Sí, ok. Bueno, este tema, la verdad es que, como lo decía el pastor al principio, yo creo que todos hemos enfrentado alguna decepción. Y como niño, pues muchas veces no lo interpretas con esa palabra, ¿no? Porque no sabes qué significa estar decepcionado hasta que lo vives. Em, pero una vez que lo entiendes, la verdad es que digo, yo de niño, pues sí sufrí muchas decepciones. Y entre las tantas, pues fue esta que estamos viendo en pantalla, la discusión entre padres. Cuando papá y mamá se peleaban, digamos, pues como niño tratas de entenderlo, ¿no? Tratas de entender cuál es el problema, por qué sucede, em, y todo esto, pero la verdad es que muchas veces, pues, como niño tu cabeza no te da para entender las circunstancias y el momento. Entonces, pues, en esta primera slide lo que se refleja es la parte del niño, el niño decepcionado por el actuar de sus padres. Tal vez papá y mamá se están peleando por cuestiones de dinero, tal vez se están peleando por cuestiones eh, independientes al dinero, a lo mejor, pues, no sé, el esposo se fue a trabajar, digo porque eso también suele suceder, que el esposo se vaya a trabajar y trabaje horas de más y nunca esté en casa y pues eso provoca que la esposa también se moleste. Entonces, o porque pues, digo, yo lo que veía normalmente en casa eran temas relacionados con el dinero, cuando pues papá y mamá peleaban porque pues no había dinero, ¿no? Y no había dinero porque pues el dinero se iba para otras cosas muy distintas digo, hoy en día lo puedo entender, hoy en día puedo saberlo, pero en aquel momento pues tú solamente ves la discusión y ves el pelear entre papá y mamá, pero de verdad no entiendes la problemática al fondo entonces pues, y estaba muy relacionada con otro slide que ahorita vamos a ver. Mm. Este, Oye, Paul, una sí. pregunta. Tú cuando percibías la intensidad de la decepción, ya te estaban compartiendo de la palabra del Señor. Am, Cuando yo ya percibía, pues en realidad todavía no, Ujú, todavía ujú. no. ¿Hay alguna decepción? Mira, los niños continuamente sufrimos decepciones porque los pensamientos que se generan en nuestra cabeza, en nuestra mente, realmente son hermosos, floridos y muy una mente de un niño nunca se preocupa qué va a comer hoy, a menos que esté pasando una situación verdaderamente difícil. Pero por lo general un niño pues come poquito, lo que se le dé, come a ratitos y ya sabes. Pero hay algún tipo de decepciones que quedan marcadas fuertemente y que hasta que somos grandes y ya en el espíritu le damos lugar al espíritu para que nos empiece a recordar todos esos pasajes de tristeza que nos marcaron
y que ahora podríamos decir, sí, fue una decepción que sufrí. ¿Tú recuerdas alguna que se te haya quedado marcada fuertemente en tu vida? Fuertemente, pues digo, em, fueron varias, pero una de las principales, pues yo creo que fue la primera vez eh, que yo entendí la problemática del alcoholismo digamos, pues, en este caso en mi papá. Mm, Em, fue esa una decepción que para mí quedó marcada durante muchos años y que de alguna forma, pues muchas veces te queda ahí y tú piensas que de alguna forma, em, pues ya, pues al pasar de los años se te va a pasar, se te va a olvidar y lo que sea, ¿no? Pero es algo que durante años pues continúa afectando tu vida, porque, porque la verdad es que cuando yo lo entendí, cuál era la problemática del alcoholismo, digamos, en este caso en mi papá, este, pues era un dolor profundo dentro de mí, porque yo sabía que eso, pues fue lo que terminó destruyendo, pues el matrimonio de mis papás. Entonces, lejos de todo, ¿no? Todos los demás problemas, pero el alcoholismo en específico, yo sabía que era un problema muy grande y que de alguna forma eh, me afectó a mí y afectó a mis hermanos en el sentido de que pues tú conoces a tu papá con una cara, tú lo conoces de una forma, lo conoces, tienes lo idealizas de una forma, porque eso es lo que haces, idealizas a tu papá, pero cuando lo ves en esa condición, pues todo tu mundo se te viene abajo, ¿no? Yo recuerdo que pues de niño pues mi papá era eh, lo vamos a poner así, ¿no? Como el superhéroe, ¿no? Yo algún día quiero ser como papá y toda esa parte. Pero cuando llega a este punto, y yo entiendo esto, pues todo el mundo se viene abajo, ¿no? Y todo tu mundo de niño se viene abajo, y entra un punto en el que dices, papá no es, yo no quiero ser como papá, yo quiero ser diferente. Yo no quiero hacer lo que hace papá. Y eso termina afectándote porque de alguna forma pues siempre terminas, pues de alguna forma diciendo, papá, no, yo no quiero ser así como él, mejor que otro sea mi papá o cosas de ese tipo, ¿no? Digo, de alguna forma, en algún momento llegué a decirlas, en algún tiempo del pasado, de decir, em, yo hubiera querido que no fueras mi papá o cosas así por el enojo y por la molestia. Digo, hoy en día yo creo que todo eso lo ha sanado el Señor, pero en su momento sí fue algo que a mí me afectó y que de alguna forma fue en todo sentido, porque tú piensas que solamente es en el sentido, pues de alguna forma sociológico entre papá y hijo, pero no, te afecta en la escuela, te afecta en el trabajo, te afecta con tus amigos, te afecta en todo. Es global, te afecta integralmente sobre todo. mm. Oye, mira, Paul, es muy importante que estemos platicando en este nivel porque en nuestro plan de rescate a la familia que presentamos a través de Ondas de Vida, eh, tenemos que dar espacio a que todo el equipo productor, así como los pastores que estamos llevando este programa, participen, porque hay mucha gente que nos está escuchando, Paul, hay mucha gente muy decepcionada, hay mucha gente que no alcanza a identificar exactamente por qué de su carácter, por qué de su actuación, por qué de la desconfianza. Entonces, dándote a ti la oportunidad como parte del equipo productor del programa, los que nos están escuchando están dando cuenta que no es un guión el que nosotros hemos escrito para llevar adelante el programa. En este programa, fundamentalmente, si de algo podemos dar testimonio, es que se produce, se realiza y se lleva a cabo bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, no te dé pena, ábrete. Yo creo que tu testimonio en un momento dado puede estar pegando a otros que se están identificando contigo. Y este es el propósito de este programa. No es el plan de rescate a la familia
un gancho para capturar gente para la iglesia nuestra. Nunca hacemos un llamado. La idea y el propósito que el mismo Señor ha puesto en nuestros corazones es: tú lanza la palabra, porque necesito que la escuchen aquellos que la anhelan y que la busquen. Sí, que lo ideal es abrirse, es compartir, sobre todo abrir el corazón para decir, híjole, este tema me está pegando, ¿no? Pero lo tengo que soltar, lo tengo que compartir, porque es parte de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Habla, dice el Señor, que mi pueblo escucha. Habla, porque vamos a rescatar a muchos que están ahogados en la decepción de su padre, de su madre, de algunos otros adultos, y que están totalmente presos. Fíjate que a eso vino Jesucristo. Dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Este es un llamado. Este es un llamado profundo a la gente que nos escucha. Mira, no nos importa de qué religión sea, simplemente que escuchen la opción de Jesucristo, para que cuando ya no puedan con esa carga, cuando ya no puedan con esa tristeza, cuando ya no puedan con ese odio, con esa decepción, cuando ya no puedan con aquello que les explota dentro y que no alcanzan a ponerle nombre, sencillamente se acerquen a Jesucristo y le digan, te necesito, Señor, necesito paz, necesito vivir un nuevo estilo de vida. Acepto tu invitación, estoy trabajado, estoy cargado, no puedo más, no puedo más llevarme esto en el corazón. Por eso te invito, así como los pastores hablamos y nos abrimos y decimos, pues mucha gente dice, bueno, porque ustedes son los que hacen el programa. No, también los que lo producen, también los que suben a las redes sociales el programa, también hablan. Ya hemos entrevistado a Carlos y bueno, y a José Luis, y bueno, por alguna razón hoy te tocó a ti, Paul. Pero dime una cosa, ya quedó claro que de niño sufriste una de las excepciones más grandes, el alcoholismo. Ok, si puedes, si lo guardaste como un recuerdo, si aún a la fecha lo puedes comentar, esta decepción, ¿qué causó en tu vida, Paul? Am, pues, pues al principio, digo, hoy lo puedo entender, ¿no? Pero de alguna forma en su momento yo no lo entendía, ¿no? Pero, pero me pegó en el autoestima, ¿no? Porque yo decía, para mí ese era el camino que a mí me esperaba. Como que ya no había otro, ¿no? Era el único camino. Yo voy para allá. Así voy a terminar yo, ¿no? Yo voy a terminar igualito. Voy a terminar haciendo lo mismo. Y para mí fue algo que me pegó en el autoestima, porque para mí era, haga lo que yo haga, de todas formas voy para allá. Entonces, esto de la autoestima, pues te lleva a muchas cosas y a muchas decisiones, eh, pues de alguna forma, pues contrarias, ¿no? Una de las más, que yo he visto como más importantes fue la primera, pues yo ya decía, pues, ¿para qué estudio, no? Esa es la primera, ¿no? ¿Para qué estudio si de todas formas el camino ya está puesto, yo voy a terminar así y no tengo necesidad de estudiar? Y fue una decisión que durante mucho tiempo estuvo en mi cabeza, porque pues, casi nadie lo sabe, ¿no? Pero eh, para mí fue una decisión que yo tuve que tomar y decir, eh, si me voy por este camino, pues probablemente ese no sea mi final, ¿no? Pero fue mucho tiempo, un año, 2 años, que estuvo eso en mi cabeza de decir, ¿tomo la decisión o no tomo la decisión? Entonces, am, yo no me sentía, lo vamos a decir, digno,
no me sentía con la capacidad, am, a pesar de que había mucha gente que me decía, es que tú eres inteligente, es que tú eres así, y todo eso, yo no me sentía capaz, no sentía la capacidad de, pues de lograr algo, ni siquiera a terminar la preparatoria, así de sencillo, yo no sentía esa capacidad y de alguna forma fue algo que durante mucho tiempo pues yo me guardé, ¿no? Porque aún estando en la preparatoria, yo no me sentía capaz, no me sentía digno, sentía que estaba utilizando un lugar que no era para mí. A pesar de que yo ya estaba ahí, a pesar de que yo ya estaba en el lugar, para mí fue, pues, yo no pertenezco aquí, este no es un mundo para mí, este, porque al final yo sé lo que va a pasar conmigo, ¿no? Yo sé a dónde voy a terminar. Entonces, de alguna forma, me afectó hasta el punto de casi abandonar pues la preparatoria por este punto, casi abandonarla, porque pues, no la abandoné, digamos, ya está acá, ¿no? Ya fueron hace muchos años, este, pero casi abandonar la preparatoria y en ese entonces eh, yo tenía mucha ansiedad y me sentía poca persona y también pues fue algo que me llevó al punto de no sentirme ni siquiera, porque sí eran pensamientos en mi cabeza que decían, ¿qué pasaría si el día de mañana tú no estás? Pues no pasaría nada. Al contrario, ayudarías a tu familia porque pues así ya un gasto menos, ¿no? Y todo ese tipo de pensamientos que de alguna forma empezaban a inundar mi cabeza. Y eran veces que yo pues, iba al centro y estaba en el metro, los conocen el metro, ¿no? Que hay una línea que separa para, para poder abordar el metro en ese entonces, bueno, todavía sigue siendo la misma línea. Entonces, pues era el punto de que yo no me podía acercar siquiera a la orilla, porque en mi cabeza rondaba la idea de aviéntate, lánzate. De todas formas, este, nadie te va a extrañar. eh, no va a haber nadie que piense en ti. Digo, hoy en día es algo que me provoca nostalgia en el sentido de que yo sé que si no hubiera sido por el Señor, pues a lo mejor pues si hubiera pasado algo así. Pero hoy en día yo puedo estar allí al lado de la línea amarilla y sin problema y con todo, este, y sin tener esas ideas en mi cabeza porque pues hoy en día pues ya todo cambió, ¿no? Ya prácticamente se le dio la vuelta a la vida. Pero en ese entonces sí fue algo que me afectó hasta ese punto de decir pues mi vida no vale nada. Total, voy a acabar así. Voy a acabar como en en este slide que estamos viendo aquí, ¿no? Siendo un padre que pues de alguna forma se la pasa borracho y pues la esposa y la niña ahí pues tristes, decepcionadas por el actuar del padre y yo decía pues ese va a ser mi final, yo voy a acabar así. No tiene caso, mejor pues pues aquí, ¿no? Aquí la dejamos y ya este mi espacio que lo utiliza alguien más y eso yo lo veía porque yo decía pues es mejor, ¿no? Porque de alguna forma mi familia pues no me va a extrañar, este pues lo que se gasta en mí lo van a utilizar para mis hermanos, este y todo ese tipo de cosas venían esos pensamientos a mi cabeza y digo, hoy en día lo puedo hablar con facilidad, pero en aquel momento pues era algo que en mí estaba y que yo lo tenía guardado y que yo lo tenía ahí y que estaba ahí y que era latente, porque no era de que era un día sí y un día, no, era diario, era todos los días, toda la semana. Y era el punto de que yo sentía miedo de siquiera pues, de siquiera ir al centro, ¿no? Y tener que estar ahí a un lado del, del metro porque yo tenía esas ideas en mi cabeza y decía, un día de estos, pues lo voy a terminar haciendo. Un día que me sienta de tal manera mal, lo voy a terminar haciendo. Entonces, eh, son ideas que de alguna forma
te llevan al punto de casi atentar contra tu vida. Digo, nunca me corté, nunca hice nada de ese tipo de cosas de tomar pastillas o cosas así de ese tipo. Nunca lo hice. Este, hasta eso tenía fuerza de voluntad, debo de reconocerlo. Y yo creo que era el Señor actuando en mi vida porque desde ese momento, pues yo creo que Él me protegía porque, pues en mi cabeza estaban las ideas, ¿no? Todas las ideas estaban en mi cabeza y de alguna forma yo ya conocía al Señor, yo ya conocía del Señor. em, pero en ese momento, pues todavía no era, pues digamos, una prioridad para mí, ni siquiera era algo que yo decía el Señor me va a rescatar de esto, el Señor me va a sacar de esto. La verdad es que no, ni pasaba por mi cabeza. Por mi cabeza lo único que pasaba era, no valgo lo suficiente y pues de alguna forma no voy a ser necesario. Soy una persona que pues ni suma ni resta. Ahí está nada más. Entonces, fue algo que de alguna forma eh, sí afectó durante muchos años mi vida. Eh, Les estoy hablando casi prácticamente de 6 años, 7. Y durante todo este tiempo yo puedo decir que no viví. Estaba muerto. Así tal cual, estaba muerto. Aunque yo vivía, aunque tenía amigos, aunque jugaba fútbol, aunque hacía lo que hacía, yo estaba muerto. Estaba muerto en vida. Para mí no era vida, porque yo pensaba que mi camino ya estaba trazado, que ya no había otra dirección, que solamente esa y ahí iba a terminar. Entonces, em, pues prácticamente para mí fue así. Ujú. Oye, Paul, ¿por qué tú determinaste que acabarías en el alcoholismo? Porque un niño ve, pero nunca me había yo topado con eso que tú nos compartes hoy. Yo sabía que yo iba a terminar en eso. ¿Qué fue lo que te llevó a esa determinación? Ok, pues es que no solamente lo veía yo en mi papá, lo veía en mi abuelo y lo veía en la mamá de mi abuelo y no solamente en mi abuelo paterno, sino también en mi abuelo materno, ¿no? De los dos lados estaba. Y decía, al cual yo voy a terminar igual. Este, no hay un camino, por el cual irme, ¿no? Si me volteo para la izquierda, alcoholismo. Si volteo para la derecha, alcoholismo. Si volteo para enfrente, alcoholismo. Si volteo para donde sea, hay alcoholismo. Para todos lados hay alcoholismo. Y, y en el sentido de que yo volteaba y veía a mi papá borracho. Volteaba para la derecha, veía a mi abuelo borracho. Volteaba para enfrente, veía a mi bisabuela borracha. Para todos lados donde volteaba, yo veía gente borracha. Entonces decía, pues yo voy a acabar igual. Si esto es lo que de alguna forma me están enseñando y es lo que yo estoy aprendiendo, yo voy a terminar igual. Y para mí era una realidad, ni siquiera era una opción, era una realidad. Yo voy a acabar así. Y lo comparto, ¿no? Muchos de mis primos están igual, así tal cual. Su vida pues, es en el alcoholismo. Y, y no se los pongo como una forma de exaltarme a mí, porque yo sé que no soy yo. Al final fue el Señor el que me apartó de ese mundo. Pero mis primos sí son así. Mis primos son alcohólicos. Eh, entonces, lo único que de alguna forma me llevó a tomar una decisión diferente fue el Señor. Pero yo en todos lados donde volteaba era alcoholismo. Y, y digo, se los comparto porque yo creo que no soy el único. Digo, he conocido gente que de alguna forma sí me ha dicho, pues, mi camino yo creo que es terminar siendo albañil. Porque mi papá es albañil, mi tío es albañil, mi abuelita es albañil, todos son albañiles. Entonces, no por depreciar el trabajo de albañil, ¿no? Porque esto puede pasar también para un doctor. Mi papá es doctor, yo creo que voy a terminar siendo doctor porque mi papá es doctor. Mi tío es doctor y todos son doctores y nos vamos por ese camino, em, pero en mi caso era distinto, ¿no? En mi caso era, pues, yo voy a terminar siendo alcohólico porque todos son alcohólicos. De alguna forma era la imagen que yo tenía, era la única imagen que yo veía. No veía algo distinto.
No tenía una imagen distinta a la cual yo hacerme un ladito y decir, ah, se puede ser distinto. Yo puedo ser como él, yo puedo ser como mi tío que no es alcohólico. No tenía, porque todos mis tíos eran alcohólicos. Si acaso uno, pero pues no, como no tenía mucha relación con él, pues no había forma. Entonces, todos los demás, alcohólicos. Entonces, para mí era la única imagen y era el único camino. Ujú. Oye, Paul, fíjate que yo recuerdo cuando mi esposa y yo fuimos llamados a ser consejeros familiares y matrimoniales, aprendimos algo. El papá es el elemento más importante para conducir a los hijos a Jesucristo. Es decir, es tan importante la imagen paterna que el mundo, el diablo, se ha encargado de desvirtuarla, de sacarlo de la casa, de llevarlo a mucho tipo de tentaciones. Y no solamente hablo de alcoholismo, un segundo amor fuera de casa, un amante, yo qué sé, tantas cosas. O simplemente encerrado en el trabajo, que no hay otra cosa que hacer más que trabajar. Pero sí me gustaría que nos platiques, y si es por el Espíritu Santo, le pedimos al Espíritu Santo que te recuerde. Si tú tenías la imagen paterna del alcoholismo, automáticamente te estaba conduciendo al alcoholismo. De ahí que decías, voy a acabar siendo lo mismo, ¿qué caso tiene vivir? Luego vino la droga y pues la droga es más fuerte y la gente se encuentra totalmente consumiendo droga con una vida destruida. Paul, si verdaderamente la imagen paterna que tú tenías era alcoholismo, ¿cómo fue que te atreviste a creer en Jesucristo? No, bueno, aquí fue un camino largo, porque pues yo empecé a conocer del Señor como alrededor de los 12 a 13 años, ¿no? Más o menos por ahí. Empecé a escuchar, pero al principio para mí era como una obligación. Tú me traes a mí porque quieres estar en contra de papá. Y me obligas a estar aquí cuando yo no quiero estar aquí, al principio. Lo puedo decir como el primer año, ¿no? El primer año para mí fue así. Em, pero después de cuando iban pasando los años, como porque fueron muchos años, em, fueron alrededor de 7 años más o menos, donde pues yo me di cuenta de que se podía ser diferente, de que no era solamente ese camino que yo ya creía que tenía trazado. Y eso yo lo fui viendo, digo, en los pastores, lo fui viendo digamos, en hermanos en la misma iglesia. Y de alguna forma, eh, yo creo que el Señor me puso en los lugares perfectos, con la gente perfecta, en los momentos perfectos. Amén. Porque, porque de alguna forma, eso fue lo que me ayudó. Digo, muchas veces fue gente que ni yo conocía, la que se acercaba a mí y me decía, es que tú eres así, 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 y me daban palabra. Y yo al principio pues la tomaba, ¿no? Y decía, qué bonito que una persona que ni siquiera me conozca diga esto de mí, que ni siquiera sepa. Y hoy me doy cuenta que en esos momentos era el Señor, que me estaba sacando de donde yo estaba, porque yo estaba en un hoyo, yo estaba en un hoyo y pues, alguien tenía que llegar y sacarme de ahí. Este, pero fueron muchas cosas. Yo creo que una de las más importantes para mí, este, en este punto eh, de la diferenciación fue en la prepa. Cuando yo iba en la prepa, pues yo me juntaba con gente mayor que yo. Este,
y pues iba en una escuela pública, ¿no? Entonces, eh, ahí te encuentras de todo. Entonces, un día yo llegué a la escuela y pues normal, pues con la misma idea, ¿no? Em, y claro, clarito yo escuché una voz en mi cabeza que decía, eh, guarda tus cosas. Así, clarito. Y yo guardé mis cosas, las metí en la mochila. Digo, en ese tiempo pues tampoco tenía mucho, no tenía ni celular. Y en mi cartera traía 50 pesos. Entonces, hasta eso Trágico. traía hasta eso traía cartera. Em, y en eso, pues en el camión donde yo me subí, se suben unos asaltantes. Y pues le quitan las cosas a toda la gente, excepto a mí. Y el que venía al lado de mí, se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo supiste? Y yo, no sé. La verdad es que yo no sabía, yo simplemente escuché y accioné. Y eso fue la primera vez que yo escuché la voz del Señor y yo supe que alguien estaba cuidándome, que alguien estaba ya protegiéndome. Y, y de ahí se desataron muchas cosas que fueron pues detonando otras. La segunda, que fue cuando yo dije, mi vida no puede ser así. Digo, este caso lo viví en la prepa y tal cual fue cuando yo tenía un compañero que pues se drogaba y se emborrachaba, ¿no? Tenía las dos, se drogaba y se emborrachaba. Y un día, se acercó y me dijo, yo me quiero quitar la vida, porque no aguanto esta vida, ya no aguanto. Y yo no supe qué decirle en ese momento. Yo no supe qué actuar, yo no supe qué decirle. Y eso causó mm, pues causó un problema en mí porque yo llegué a casa triste porque yo no tenía las palabras correctas para darle a él. Cuando yo estaba escuchando ya del Señor, cuando yo ya entendía, yo ya podía hacerlo, pero yo no me sentía digno de hacerlo. Entonces, a partir de ese momento yo dije, Señor, enséñame porque yo quiero ser parte de la obra en muchas de estas personas. Em, y quiero ser la diferencia. Quiero poder ser diferente, poder aconsejar a la gente, poderlos ayudar, pero que seas tú en mí. No quiero ser yo. Y a partir de ese momento, yo ahí en ese momento yo vi que yo supe que había algo distinto, que podía hacer yo algo distinto porque la gente se acercaba a mí. Aunque yo no tenía las palabras correctas, la gente se acercaba a mí, porque algo ya veían desde ese momento, aunque pues yo estaba pues todavía en esa transición de el Señor o el mundo, ya la gente se acercaba a mí y no fue la primera vez. Fueron muchas veces que se acercaron otros chicos en la escuela porque veían que yo era diferente. Entonces, a partir de ahí yo tomé una decisión y dije, yo no voy a ser igual que mi papá, yo no voy a ser igual que mi mamá, yo no voy a ser igual que ninguno, yo quiero ser como tú me marques, Señor. Y, y digo, todos han recibido llamados durante, pues a lo mejor alguna, en la iglesia, durante algún, este, pues no sé, en algún evento o algo así. La verdad es que para mí no fue así. Para mí fue algo íntimo entre el Señor y yo. Digo, después todavía pues vinieron muchas cosas y palabras en la iglesia, pero para mí fue íntimo con el Señor, porque, porque no fue un llamado que me hizo el pastor delante de todos y me dijo, ¿quieres aceptar al Señor? Y levanta la mano y todo ese tipo de cosas, que de alguna forma, digo, los que lo han hecho no está mal, pero para mí fue distinto, para mí fue el conocer al Señor tal cual de la mano. Y él me tendió la mano y me sacó de ahí, porque yo entiendo que a partir de ese momento que yo le dije, yo quiero ser distinto, yo quiero cambiar, yo quiero, pues de alguna forma, ser diferente a como ha sido mi familia. Yo quiero ser, vamos a ponerlo así, ¿no? La oveja blanca entre todas las ovejas negras.
porque, porque pues, yo quiero ser distinto, yo quiero cambiar el color de mi vida. Y a partir de ese momento yo empecé a recibir más del Señor y a conocer más del Señor. Y la verdad es que había días en los que, pues sí regresa, porque regresan las cosas, ¿no? Del pasado, de que tú no lo vales, tú no eres suficiente para esto, tú no eres así. Pero, pero dentro de todo, pasaron muchos años, porque no fue, no les voy a decir que fue de inmediato mi cambio, porque no fue así. Fueron años y años y años y años, y hoy les puedo decir que prácticamente hoy en día yo puedo decir, ya, todo eso quedó en el pasado y todo eso se olvidó, pero me ayudó a crecer. Pero fueron muchos años de, de que estás jalando, porque es lo que tú creías contra lo que el Señor está haciendo en tu vida. Yo creía que yo tenía que terminar como alcohólico, pero el Señor dice, no, tú eres un siervo mío y yo te escogí para que tú seas parte de mi obra. Entonces era ese jaloneo entre una y otra mm, y vete de un bando y vete para el otro y, y de alguna forma fueron muchas cosas que de alguna forma terminaron cambiando mi vida. Y, y la primera que fue así crucial que yo dije, em, ha llegado el momento, ya fue hasta la universidad prácticamente. Un chavo se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Es que tengo problemas en casa. Yo al chavo yo lo acabo de conocer, llevábamos de conocernos una semana y media. Y el chavo se me acercó, tengo problemas en casa. Mi papá acaba de engañar a mi mamá y ahorita la casa es un desastre. Yo no sé qué hacer, mm, no sé qué hacer con mi vida. Yo quiero dejar la escuela, yo quiero dejar la universidad, yo quiero, pues, no sé, tirarme al vicio. Y yo en ese momento, yo recuerdo que tenía las palabras correctas para darle a él y decirle que no se preocupara, que pusiera las cosas en las manos del Señor. Digo, en ese momento, pues muchos sabían que yo era cristiano, ¿no? Porque pues veían que yo estaba diferente, pero él no lo sabía porque me acaba de conocer. Este, y yo supe qué palabras decirle. Y yo puedo decir que no fui yo directamente, que fue el Señor. Hoy en día este chico, digo, no tengo mucho contacto con él, pero el chico va a una iglesia cristiana, digo, va a una iglesia cristiana, a lo mejor le podemos decir, pues, no muy conocida, pero va a una iglesia cristiana. Y al fin y al cabo, no puedo decir, su vida es la top de esto, pero él ahora tiene una familia, digo, él se casó inmediatamente saliendo de la universidad y se casó con una chica cristiana, pero cambió su vida porque Eh, yo recuerdo que en los últimos años de la carrera, bueno, ya prácticamente el último año, él me decía que su papá se tiró pues prácticamente a estar en burdeles, a drogas, alcohol y todo eso, y que su mamá marcó el cambio junto con él, porque este chico ya había escuchado, a pesar de que ellos no conocían, él ya había escuchado. Y yo en ese momento entendí de que el Señor me estaba utilizando y que yo valía. Y que no solamente tenía un solo camino que era el alcoholismo, que yo podía ser pues el medio para que muchos conocieran del Señor. Y a partir de ese momento yo supe que había algo que el Señor estaba haciendo en mí y que era real. Y que no solamente era una idea que te imponen. Yo entendí que era real. Y que el Señor ayuda a cambiar vidas. Y que mi vida había cambiado por el Señor y que Él me estaba utilizando para cambiar otras vidas. Amén.
Fíjate, Paul, me llama la atención lo siguiente. Tú, al ver a un papá alcohólico, creíste que definitivamente tu fin era ser un muchacho alcohólico, un varón alcohólico y un anciano alcohólico. Pero vienes de una familia divorciada. ¿También crees que vas a acabar divorciado? No, ¿Por qué? pues porque si no acabé como un alcohólico, no tengo que acabar divorciado. O sea que tú estás rompiendo maldiciones una por una. Amén. Sí, digo, no directamente yo sé que es el Señor el que está sembrando todo en mí para que yo no siga el mismo camino, porque si fuera solamente por mis fuerzas, digo, la fuerza humana tiene un límite, pero Ujú. cuando el Señor actúa no hay un límite. Así venga, así te pongan la botella de cerveza enfrente de ti, tú no vas a caer ante la tentación. Digo, no está mal que tomes una, ¿no? Pero ya cuando ya llevas un cartón, pues ya ahí ya. Pues hay que Sí, ya pararle, ¿no? molesta. Por supuesto. Fíjate, Paul, te voy a platicar algo y ahorita te hago una pregunta. Cuando yo era yo creo que estaba pasando por ahí por la etapa de la pubertad. Yo recuerdo que me impactó mucho el hecho de que una pareja muy conocida de mis padres había determinado divorciarse. No sabes qué locura me causó esto. Y así como tú descubriste un buen día lo del alcohol, a mí me cayó el 20 a lo que era un divorcio. Yo recuerdo, Paul, que yo estaba solito allí en mi cuarto, donde yo dormía, y yo le dije, Dios, yo no quiero divorciarme. Pero yo se lo dije. A mí el Señor no me puso una pistola en la cabeza. A mí no me obligó, igual que tú, porque esto es lo importante y lo tenemos que aclarar para los oyentes. No es Dios el que te fuerza. No es Dios el que te pone una pistola para que lo sigas. Es el anhelo, es el deseo profundo de un corazón que necesita un cambio de vida. Paul, y yo te digo una cosa, o sea, fue tan impactante el hecho del divorcio a mis cortos años de vida, que algo nació en mí que sí le dije, Dios, yo no quiero divorciarme. Y yo realmente fui creciendo. Cuando me vine a la Ciudad de México a estudiar la universidad, realmente yo me di cuenta que había mucho problema de divorcio. Pero la que ahora es mi esposa, ya 52 años de casados, realmente decíamos, no, es que esto es para siempre. Esto no es momentáneo. Pero la raíz del no divorcio partió de una petición mía, una petición a solas que yo tuve con el Señor, siendo por ahí de una edad de 12, quizá 13 años máximo. Pero Paul, Dios escucha. Me identifico mucho contigo porque a partir de que mi esposa y yo, que nos conocimos en la universidad, el primer día de estudio, fíjate, el primer día de clase, nos conocimos, ya sabes cómo se llama y por qué me reí cuando me la presentaron, ¿verdad? Pero realmente te quiero decir que Dios lo que quiere escuchar en la gente que está harta de esta vida es un corazón sencillo, es un corazón sincero. Porque, Paul, yo no sé qué edad tenías tú cuando dijiste, no, yo no quiero ser esto.
Pero yo sí te digo, yo creo que yo tenía unos 13 años, 14 años máximo, porque ya estaba consciente de lo que era una boda. Yo ya tenía una hermana casada y un hermano casado, y yo decía, no, es que esto no. Entonces, yo sí quiero que entre tú y yo le digamos a los que nos están escuchando, especialmente jóvenes, especialmente ya no tan jóvenes como yo, pero decirles, estás sufriendo porque no te has atrevido a decirle con todo tu corazón al Señor, ya me cansó esta vida, yo quiero ir a más. Satanás se especializa, Paul, en convencer a la gente de que Dios es cruel. Satanás es especialista en quitarle la intención a una persona que se quiere acercar a Jesucristo. Tiene muchas estrategias. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo te conocimos, te digo algo que nunca te había dicho, Paul. Ella y yo decíamos, este chavo anda como pisando no la tierra, sino que anda flotando. Porque te conocimos, porque te vimos muy jovencito. Pero oye, Paul, hay muchos adultos casados que andan flotando. Hay muchos divorciados que andan flotando. Hay muchos alcohólicos que andan flotando y además creen que porque le meten más alcohol van a aterrizar mejor. Y sí, van a aterrizar en la tumba. Pero sí, Paul, yo creo que es muy, muy válido que en algún momento dado, tú y yo, que estamos hablando ahora a través de las redes sociales, usemos una palabra. Yo determiné no divorcio. Tú determinaste no alcoholismo. ¿Qué le dices a los que nos están escuchando que fueron jóvenes como tú, fueron niños como tú, fueron dañados como tú en todo esto? Pues yo les puedo decir que no hay un camino para tu vida dado, que no tienes que por qué volver a recorrer las mismas huellas que dejó tu papá, que dejó algún familiar tuyo, que el hecho del que tú veas que solamente tienes un camino el cual seguir, no quiere decir que sea el único. Y aún a los que de alguna forma ya llevan un camino recorrido, no quiere decir que no hay una solución. En el Señor hay solución para todo. En el mundo hay una definición de solución muy distinta a la solución en el Señor. La solución para el mundo al momento del matrimonio, de un mal matrimonio, es divorcio. La solución en el Señor es fundamentarse en Él y el amor. Sobre todo el amor en el matrimonio. Y hay una solución. Digo, aquí en las mismas pantallas tenemos un claro ejemplo donde podemos ver que sí hay una solución ante el divorcio. Aunque parezca imposible, siempre hay una solución para todo. Y aún para los jóvenes. Aunque veas que tu papá no da una, aunque veas que tu mamá no da una, o aunque no tengas de dónde agarrarte, tienes al Señor. Y el Señor no te va a defraudar, el Señor no te va a causar nunca una decepción. Al contrario, te va a dar solamente cosas por agradecerle. A pesar de que el mundo ha hecho que muchas veces tachemos al Señor de el malo de la historia, porque culpan al Señor por las cosas que pasan. Es que mi papá se murió por culpa de Dios. No es cierto. El Señor tiene sus planes y obviamente en sus planes pues estaba el llevarse a tu papá, ¿no? En ese momento, o a tu abuelo, o a quien sea en el momento en específico.
pero no es por culparlo. Tampoco hay que ser egoístas en el sentido de quererlo todo para mí y no querer pues llevar la vida normal que se debe de vivir, que pues de alguna forma yo en algún momento lo viví también, cuando yo le dije al Señor, Señor, yo espero que si algo yo te pido es que yo quiero ver a mi abuelo en mi boda, yo quiero ver a mi abuelo cuando yo me case. Y que de alguna forma en el momento, pues sí, fue una frustración en el momento de decirle, Señor, pues no me cumpliste lo único que yo te he pedido. Pero yo les puedo decir clarito, escuché la voz del Señor y me dijo, yo soy el Señor y tengo el control de todo. Entonces, desde ahí mi pensamiento egoísta en el decir, querer tener a alguien en un lugar específico, pues se acabó, ¿no? Entonces, eh, muchas veces culpamos al Señor por las cosas que nos pasan, pero la verdad es que muchas veces tomamos las decisiones equivocadas en el momento equivocado y estamos en el lugar equivocado porque decidimos por nosotros y no decidimos en el Señor. Entonces, yo les puedo decir que si hay una solución para todo, aunque todo parezca perdido, hay una solución. Y hay una solución aún para todo lo que tú crees perdido. Y se los digo para las madres que de alguna forma tienen a sus hijos alejadas del Señor, porque también hay madres que tienen a sus hijas alejadas, sus hijos alejados del Señor, y que dicen, no, mi hijo ya no tiene una solución. Mi hijo es así, 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 y no hay una solución. Y la Biblia tiene un ejemplo claro de que sí hay solución. El hijo pródigo. Entonces, siempre que crean que no hay una solución, el Señor la tiene. Hay una respuesta para todo y hay una solución para todo en el Señor. Y yo lo único que les digo es, si hoy en día tú quieres cambiar absolutamente tu vida, pues dile al Señor, Señor, mi vida ha sido así, 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 tómalo como un amigo. Dile, Señor, yo he hecho esto, 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 y mi vida es un desastre. Pero yo sé que tú puedes cambiar hasta lo que para el mundo parece inservible. Que tú puedes cambiar la perspectiva que yo tengo, la vida que yo tengo de alcoholismo, o que para la gente yo soy una basura, así lo ponemos, por una persona nueva y cambiar realmente mi vida. Pero eso es en intimidad con el Señor y decirle, Señor, me pongo frente a ti y te pongo mi vida. Yo he hecho esto, he sido así, he sido esto, no soy el padre correcto, no soy el hijo correcto, no soy la esposa correcta, no soy la hija correcta, no he sido el esposo correcto, no he sido la esposa correcta, pero hoy en día yo quiero cambiarlo. Yo quiero ser como tú quieres que sea. Y el Señor te va a guiar y te va a dar la solución. Pero no esperes que esto pase como la comida rápida, ¿no? Que llegas, te atienden y de inmediato ya tienes tu vida cambiada. Oh, esto es un proceso al cual te tienes que enfrentar y es duro. Es duro porque tiene que cambiar tu mentalidad de decir, yo creía que esta era la forma correcta de hacerlas por la forma del Señor, que muchas veces no nos va a gustar, muchas veces no nos va a gustar, pero al final el resultado te va a encantar. Vas a decir, no hubiera esperado que esto hubiera sido así y, y yo se los puedo decir, el proceso no me gustó porque el proceso fue duro, fue difícil, perdí muchas amistades, entre comillas, lo vamos a poner así, perdí, lo voy a decir así, perdí tiempo, pero eso del tiempo fue por mi decisión, más que nada. Pero hoy en día yo puedo decir, el resultado que se está logrando, porque yo puedo decir que aún no he llegado al punto donde me quiere llevar el Señor, pero el resultado
yo sé que es mejor, porque hoy en día yo estoy disfrutando de lo que nunca disfruté y estoy viviendo lo que nunca viví. Y estoy viviendo los años, lo voy a poner así, de abundancia que solamente se pueden vivir en el Señor. Y esto lo digo en todo sentido, en el sentido familiar, en el sentido de relaciones con amigos, de relaciones pues, con, con mi prometida, de relaciones en el sentido de que hoy en día yo puedo platicar con mamá, hoy puedo platicar con mis hermanos, ser abierto con ellos, y hace años no lo podía hacer. De que hoy en día yo puedo decir, tengo amigos de verdad, de que hoy en día yo puedo decir, no me falta nada, porque en el Señor lo tengo todo. Ujú. Y viví escasez, pero hoy vivo la bendición y la plenitud del Señor. Amén. Ujú. Amén, amén. Oye, mira, Paul, yo quisiera puntualizar algo. Ujú. Yo en una habitación cerrada clamé al Señor y Él me oyó. ¿Tú en qué parte clamaste al Señor? Te explico por qué. Porque lamentablemente mucha gente cree que si no se mete a un templo o que si no se mete a una iglesia, Dios no lo va a escuchar. Tiene que quedar claro que donde estemos, mira, te pongo un ejemplo. Cuando Jesucristo fue crucificado, al lado de él, dice la Biblia, había dos ladrones o dos malhechores, porque no eran ladrones nomás, porque solamente morían en la cruz los peores malhechores en el Imperio Romano. Y los mataban en la cruz justamente para castigarlos por sus hechos nefastos. Esto nos va a llevar a pensar en Jesucristo. ¿Y cuál fue el hecho nefasto de Jesucristo para llevar a la cruz? Fue la humillación más grande. Porque no ha habido sobre la tierra un hombre justo como él. Y lo llevaron a la cruz. Esto tenemos que entenderlo. Jesucristo no cabe aquí en el mundo. Y nosotros cuando venimos a Jesucristo no cabemos en este mundo. Nos critican, todo lo que pasamos a veces. Pero yo sí, en un momento dado, necesito dejar claro lo siguiente. Yo determiné no divorciarme clamando a Dios en una habitación solo. ¿Dónde estabas tú cuando clamaste a Dios? Pues digo, esto los que me conocen de muchos años saben que a mí me gusta mucho caminar y, y yo recuerdo que eran como las 5:30 de la mañana más o menos, por ahí, un estimado, ¿no? Yo iba caminando, digo, los que conocen La Colmena, Nicolás Romero, conocen el camino de la bajada, así. Yo eso me lo aventaba todos los días. Y yo recuerdo que yo, pues no había nadie en la calle, iba yo solo. A esa hora, pues en ese tiempo no había mucha gente, hoy sí hay mucha gente a esa hora, pero en ese momento no había, no, estaba la calle vacía, iba yo solito, estaba oscuro, este, y yo recuerdo que caminando yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tú tienes eh, el camino preparado para mí, yo sé que tú tienes algo para mí, y yo sé, yo entrego mi día a ti, y fue caminando, caminando, caminando. Y es un tramo de caminando como de 15 a 20 minutos. Y ese tramo yo lo aprovechaba para esto. Entonces, no tiene que ser un lugar físico específico, pero si lo tienes, adelante. Digo, eh, pero yo en ese momento, para mí fue ese era mi tramo donde yo platicaba con el Señor, porque para mí era el hecho de sentirme tranquilo, de decir, me siento en paz, no hay nadie que me escuche, porque mi casa era, bueno, en aquel momento pues vivíamos en una casa muy chiquita, entonces pues no había como tal una intimidad pues para pasar, para yo decir, no, pues me voy a poner a orar aquí, ¿no? Porque aquí nadie me va a escuchar,
el baño todo se escuchaba. El cuarto de la habitación, pues yo dormía con mi hermana, entonces pues no había dónde. Eh, entonces, pues para mí era ese momento, cuando yo caminaba. Eh, entonces, pues para mí fue así en aquel entonces. Ujú. Sí, esto es importante que la gente lo sepa. Eh, no te vayas solamente sobre el tema. Voy a hacer un par de preguntas solamente para que vaya quedando más claro para los oyentes de 1440 y aquellos que por las redes sociales nos están escuchando. Sergio Huerta, cuando tú determinaste un cambio de vida, ¿en dónde estabas? Cuando yo determiné un cambio de vida, estaba secuestrado. Estabas, no andabas a las 5 de la mañana caminando por la calle, No, no estabas en un cuarto donde duermes, sino que estabas secuestrado. sí. Qué increíble. ¿Y tú, Gilberto, dónde andabas cuando determinaste por Cristo? ¿Dónde estabas? Pues en un trámite de divorcio. Todo esto, sí, yo les doy la palabra a los dos. Ahí está Paul, hemos escuchado un hermoso testimonio y mira, los que hemos estado tan cerca de él, nunca supimos tanto con detalle como ahora el Espíritu Santo lo sacó. Bueno, les dejo el micrófono por si quieren preguntarle algo a Paul o por si quieren hablarle a los oyentes. Sí, Sergio, adelante. Sí, pues bueno, a pesar de que tenemos ya tiempo conociendo a Paul, pues no habíamos escuchado con, con detalle, ¿no? Como hoy, pues por el Espíritu, él tuvo la oportunidad de abrirse, pero pues realmente nos impacta cómo los temas que hoy estamos tocando realmente tienen esa penetración en las familias y que muchas veces se vienen arrastrando de generación tras generación tras generación, porque él decía, a donde yo volteara el mismo panorama era alcohol y me programé aquí, quizá para decir, pues voy a terminar igual y esto mejor ya no tiene caso y si puedo mejor ya no estar, pues no, ni va a sumar ni va a restar, como él decía, y realmente yo creo que ese mismo punto, yo creo que en muchos lugares, familias, cristianos, sean cristianos, no cristianos, hay algo que Satanás todavía los tiene ahí atorados en esa parte, creyendo que no son nada, que no valen, que no suman, que no restan, que todo lo que están haciendo prácticamente pues es X y viven su día a día realmente sin un propósito, sin una esperanza, ven pasar el día a día pues como ya, o sea, hartos de la vida, pero sin ganas tampoco de hacer un cambio y muchas veces nos convertimos en esa parte en espectadores de la destrucción y no en protagonistas de un cambio para que sea algo distinto, como vino a ser en el caso de Paul, de decir, no, pues yo no me voy a quedar aquí. Vino un día donde él alguien le trajo una palabra que había algo distinto y él tomó la determinación a hacer un cambio y a no repetir todo lo que él había venido viendo. Entonces, pues yo creo que el punto central, o más bien el punto ahí de ese cambio y esa determinación fue cuando él vio que en Jesucristo sí se podía algo distinto. En cuestión de dónde fue, cómo fue, realmente yo siempre lo he dicho, en mi caso, pues a mí sí, desde que nací, fue llevarme a la iglesia, enseñarme un lenguaje cristiano, cómo orar, las palabras te las sabes, pero nunca había salido una oración tan sincera hacia el Señor como el día que me encontraba arriba de una camioneta en un secuestrados, porque yo trabajaba ahí en la policía, y, y poder tener esa seguridad, porque realmente el ruido que se viene escuchando ahí, no te sientes que ni siquiera a veces puede ser escuchado, pero yo tenía la seguridad que en ese momento yo estaba hablando con él
y que por primera vez él me estaba escuchando, no con las oraciones que le decía o con lo que repetía o con lo que ya sabía que tenía que hacerlo como una estructura de oración, sino diciéndole, aquí está mi vida, o sea, no tengo para dónde hacerme, no veo yo por dónde pueda salir con vida de esto y te pido solamente una oportunidad de seguir viviendo. Y pues como siempre lo he comentado, eh, eh, fue ahí por primera vez donde también yo escuché cómo el Señor responde, porque la respuesta del Señor trajo paz y si trajo paz en mí en ese momento complicado es porque Él ya lo había determinado y así había sido. Él dijo, yo soy el Señor tu Dios, creador del cielo y de la tierra, yo doy la vida y yo la quito. Dice, me pediste una y te doy una. Y después de eso viene la paz de saber, pues mira, seguía secuestrado, seguía en el mismo momento complicado, pero con paz. Entonces, eso a mí me dio la certeza de que iba a salir de esa, de que eso lo iba a poder yo contar. Y pues bueno, yo doy gracias a Dios que en ese momento, pues no había nadie ahí ministrándote, cantando una alabanza, dándote una palabra profética, nada. Ahí estaba el Señor diciéndote, te doy una oportunidad de vida. Me dijiste que estabas cansado y que quieres una, y esa es la oportunidad que hoy, pues, el Señor puso delante de mí, y pues, hoy estamos aquí por esa oportunidad y agradezco al Señor. Está cerrado su micro. Gilberto, es tu tiempo. ¿Qué nos compartes? ¿Qué quieres preguntarle a Paul? Ahí está. Bueno, yo no sabía la versión completa de Paul. Yo creo que esta es la versión segunda, creo que escucho de todo su testimonio. Sí conocí a un Paul de niño, de joven, un chico que iba creciendo y que tenía pues ese anhelo por las cosas del Señor, que en su momento pues cuando él tomó la decisión de decirle, Señor, yo quiero cambiar la historia de mi familia, el Señor lo escuchó y trató con él personalmente. Entonces lo conozco de forma como hermano, también como parte de nuestra familia, como hijo, como laboral también, porque también convivimos toda la semana juntos. Entonces, yo creo que este testimonio de él, pues nos da un panorama de que Dios hace cosas grandes en cualquier persona que le permite trabajar en él. Entonces, Paul abrió esta comunicación con el Señor. Eso sí, el Señor nunca te defraudó, nunca te dijo, ¿sabes qué? No te voy a cumplir lo que te he prometido. Y yo creo que de esa forma, pues hay que responderle al Señor, porque el Señor se frustró con la creación en Génesis. Y en ese caso dijo, me duele realmente haber creado al hombre, porque sus caminos son siempre hacer el mal. Entonces, yo creo que el Señor siempre nos ve cuando tomamos esa conexión con Él y le abrimos nuestro corazón y le decimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Pues tengo un problema, tengo esto, sé que tú eres Dios, sé que tú puedes hacer grandes cosas conmigo. El Señor te está creyendo, pero de esa misma forma no llegar a frustrarle completamente al Señor todos esos planes. Pero físicamente, ¿dónde estabas cuando clamaste al Señor? ¿Estabas en el baño? ¿Estabas trabajando? ¿Ibas manejando? ¿Dónde estabas? Pues ya se lo dije, estaba en un proceso de divorcio y cuando yo conocí al Señor, pues fue un tema donde pues le hice la pregunta que todos hacemos en ese momento: si en verdad eres Dios, mete la mano en esto y sé que si tú lo haces, algo va a cambiar en mi vida. Lo que sí pude experimentar en ese momento fue paz. Y me acuerdo que bajé y después de haber discutido con Nancy y que ya no estábamos viviendo juntos, yo le dije, yo sé que el Señor va a arreglar las cosas entre nosotros, y me fui, pero después de haber no dormido, yo creo 5 días, ese fue el único día que dormí como si fuera una roca.
Sí, es muy importante dejar el detalle, porque mucha gente cree que necesita meterse a una iglesia para hablar con Dios. Y realmente hay mucha gente quizá en la prisión, hay mucha gente en el abandono, en un parque, hay muchos niños tristes, hay muchos jóvenes, como Polo narraba en su testimonio, desilusionados de papi y mami, y mostrarles que Dios está al alcance de todos, que no tenemos que pertenecer o meternos a una iglesia, simplemente es algo que salga del corazón. Hace un momento que yo platicaba con Paul y ya no terminé, es cuando los dos malhechores estaban al lado del Señor. Uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Volteó el Señor, lo vio y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el jardín de Edén. Oye, allí no era un templo, no era una sinagoga, no era una iglesia cristiana, no. Simplemente es de corazón, pao, volcarse ante el Señor. Y le dijo al compañero, oye, nosotros somos culpables de lo que hemos hecho, pero él no, y clamó a él. Esto es básico. Necesitamos dejar sentado en cada persona que nos escucha en un plan de rescate a la familia, que lo que el Señor quiere es oír y mirar lo que hay en tu corazón. Nancy, hemos hablado puros hombres. ¿Oíste a Paul? ¿Lo conoces desde niño? Yo desde joven, desde puberto, pero tú desde niño. ¿Tienes algo que preguntarle o tienes algo que agregar? Sí, yo le quiero preguntar. ¿Sí me escuchan? Ok. Yo te quiero preguntar porque en ese tiempo cuando tú decidiste, ahora sí que por Jesucristo, entregar tu vida a Jesucristo y que Él te marcara pues el camino, dices que ibas a la universidad, a la prepa, no recuerdo, como joven, porque es una edad en la que pues los jóvenes anhelan todas las cosas del mundo, las fiestas, las novias, el vino, todas esas cosas. Entonces, ¿a ti te costó mucho trabajo estar en el camino de Jesucristo como joven? Pues yo creo que es parte del mismo camino y es parte del proceso que yo les decía, que para todos no es fácil el proceso. Y como joven, no puedo decir que es más difícil que como un adulto, porque todos enfrentan sus cosas independientemente, pero como joven para mí era el ver cómo pues todos se iban de fiesta, pues yo no. Cómo todos se ponían borrachos y yo no. Cómo todos hacían de todo y yo no. Y muchas veces estaba mi idea en la cabeza de ¿por qué yo no? Eh, pero después me acordaba, es que si le abro la puerta, pues ahí va, voy a caer. Y de alguna forma sí es algo con lo que luchas, y yo luché durante muchos años con todo eso. El decir, ¿por qué yo no? ¿Por qué otros pueden y yo no? ¿Por qué a mí se me prohíbe? Cuando eres joven, esa palabra ronda mucho, la prohibición. ¿Por qué me lo prohíbes? Si no es malo. Si la Biblia habla de que tomaban y bebían vino, ¿por qué me lo prohíbes? Y ronda mucho esa idea por tu cabeza, ¿no? De prohibición, 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 prohibición. Cuando no es así, cuando no, nadie te prohíbe nada. Tú eres libre de hacer lo que quieras, pero para todo hay un límite. Y para todo hay una edad. Porque cuando yo iba a la prepa tenía 16, 17 años. A esa edad hasta es ilegal tomar. Eh, es ilegal hasta que te vendan un cigarro, es ilegal hasta que te vendan una cerveza. Y aún así, pues yo puedo decir, mis compañeros sí lo hacían, ¿no? Hasta dentro de la escuela. Eh, y eso es algo que muchos no te cuentan, ¿no? Que dentro de la misma escuela
se toma, dentro de la misma escuela se drogan, dentro de la misma escuela hay todo. Te digo, no tienes que ir a un antro, no tienes que ir a, a un bar, no tienes que ir a ningún lado. Dentro de la misma escuela, ahí lo puedes hacer. Eh, y hasta a veces hasta los maestros ahí están también, en el grupito. Entonces, digo, es algo con lo que yo sí batallé porque era algo que yo veía, decía, por qué mis amigos sí lo hacen y yo no? ¿Por qué? Y durante muchos años fue el hecho de que mis amigos me decían, ah, es que eres tal cosa por esto. Me decían muchas cosas, ¿no? Me decían, se referían a mí con muchas palabras distintas en ese sentido, de que no eres hombre porque no lo haces. Y muchas veces utilizan esa palabra, ¿no? Para utilizarlo. Y en el caso de las chicas, pues sí era el hecho de que muchas veces mis amigos me decían, porque pues mis amigos sí eran iba pasando una chava y, uy, esa chava está bien, no decían guapa, ¿no? Pero yo lo minimizo a guapa. Utilizaban otras palabras, ¿no? Este, sí está como y utilizan muchas cosas, ¿no? Muchas palabras de ese tipo, ¿no? Digo, yo no. Y no era de que pasaba una chava y así hasta me daba un mal en el cuello. No, la verdad es que no. Y mis amigos me decían que sí me gustaban las mujeres. Y eso fue muchas veces, ¿eh? Durante muchos años sufrí de eso. Oye, Pero yo Paul, les, sí, oye, Paul, ¿y si te gustan las mujeres? sí. ¿Y cómo piensas llegar sin divorcio? ¿Cómo pienso llegar sin divorcio? Pues amando y respetando a una única mujer. ¿Tú crees que el hombre tiene capacidad para esa cosa tan bonita que dices? Sí, 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 sí. ¿Viene la capacidad del hombre o viene la capacidad de Jesucristo? De Jesucristo. Exactamente. Aprovecho para decirle a las mujeres, están decepcionadas de sus parejas porque les están pidiendo cosas que no pueden hacer. Es un punto clave. Ya ahorita estamos terminando, pero vamos a continuar con el tema. Nada más te digo eso. Si tu propósito es no ser un hombre alcohólico, si tu propósito es enfocarte a un matrimonio serio y responsable, la solución tiene que ser Jesucristo. Cuando yo clamé a Jesucristo a mi corta edad, y bueno, yo no sabía, yo hablaba con Dios, yo le dije, Dios, yo no me quiero divorciar. El Señor me tomó la palabra, pero eso no quiere decir que no pasamos pruebas. Eso no quiere decir que no necesitamos trabajar para que el matrimonio se solidifique. Al revés, eso significa tener que trabajarle al matrimonio todos los días para que se mantenga sólido. Llévate esto en tu corazón. Tú estás por ahí, ya falta menos para casarte que ayer, pero sí, buscar el camino del Señor ante cada situación que se presente. Querer abrirle el corazón al Señor y entonces las cosas se dan. Pero bueno, te quité la palabra, mi hermano. Bueno, y ya como conclusión de eso último que les estaba diciendo, pues digo, mis amigos sí me decían, ¿no? ¿No te gustan las mujeres? Y yo, sí me gustan, pero hay un límite, ¿no? Hay un límite para este tipo de cosas porque no era una forma de referirse a las mujeres de forma respetuosa, el hecho de decirlo así. Y yo les decía, a ti te gustaría, porque muchos de mis amigos tenían hermanas, ¿a ti te gustaría que se refirieran de tu hermana de esa forma? ¿O te gustaría que se refirieran de tu mamá así? ¿O te gustaría escuchar esas palabras eh, de otra persona hacia algún familiar tuyo? Y se quedaban callados y no me decían nada. Eh, y no me daban la razón, pero se quedaban callados, ya no me decían nada. Y en ese sentido yo sí les puedo decir,
En el sentido, yo sí, de alguna forma, yo veo muy importante esa parte del respeto hacia una sola mujer, de, de no estar viendo a ver qué pasa, eh, a ver quién pasa o quién no pasa, y estar buscando, y esto se lo digo a los hombres, ¿no? Digo, las mujeres como quieran, ¿no? Pero los hombres no es estar viendo en otra mujer lo que no tienes en tu propia casa o lo que no tienes en tu pareja. No se trata de eso. Porque, y se lo digo a los casados, ¿no? También, si tú escogiste a esa mujer, la escogiste porque te gustó. La escogiste por esto y esto. Todas las razones la escogiste por una razón específica. No es el momento para que estés diciendo, ay, es que a mí me gustaría que tú tuvieras el cabello rubio o chino. O es que a mí me gustaría que fueras así. Tú la escogiste. Nadie te la escogió, tú la escogiste. Entonces, eh, hay una palabra, ¿no? La traes con todos sus defectos y con todas sus virtudes y la tienes que amar tal cual, ¿no? No quiere decir que la mujer no deba de cambiar. No, no está peleada ni una con la otra. Una mujer puede cambiar y una mujer se puede ver bella. Pero, y esto se lo digo a todos los hombres, ¿no? Para que tu mujer se vea bella, hay que invertirle. Y no solamente en el aspecto de dinero, porque una mujer se ve más guapa cuando el hombre le hace cumplidos, cuando el hombre la trata bien, cuando el hombre le da todo eso que la mujer necesita, porque la mujer es como una esponja que todo absorbe. Todo lo que tú le digas lo va a absorber. Si tú le dices cosas malas a la mujer, si tú le dices a una mujer, esa blusa se te ve mal, no te queda, no se la vuelve a poner. Si tú le dices a una mujer, esa blusa se te ve excelente, hoy te ves muy guapa, se la va a poner una y otra vez porque sabe que te gusta. Entonces, ahí se los dejo como algo que yo he visto y experimentado y yo sé Ujú. que muchos lo van a tomar y otros pues van a decir, no, eso no es cierto. Yo le voy a seguir diciendo gorda a mi mujer, aunque le resulte ofensivo. Aunque esté flaca, ¿no? Oye, Paul, te voy a ayudar a algo, mira, te va a ayudar mucho en tu futuro matrimonio. Una pregunta. ¿La mujer se viste para el hombre o se viste para la mujer? Pues yo en los casos que he visto, se viste para el hombre. ¡Wow! Tache. Bueno, en algunos casos, ¿no? En otros sí se viste para... ¿Es que es una prueba? Ujú. Hay una fiesta, se compra un vestido, lo estrena, lo presume. A la semana hay otra fiesta, se pone el mismo vestido, aunque a los hombres nos haya vuelto locos el vestido, o va a decir, no, este ya me lo vieron. Ah, pues sí, dicen, ese ya me lo vieron. Entonces, ¿para quién se viste? Pues sí. No, no calles, Paul, porque en tu boda te lo vamos a recordar. Ok, ok. Nancy, ¿terminaste o tienes algo más para Paul? No, bueno, solo cuando Paul mencionaba que pues que era la prohibición. Yo creo, Paul, que no sé, aquí dilo, si en algún punto no lo hiciste por prohibición, sino lo hiciste porque determinaste para tu vida lo que era bueno. Digo, sí estaba la palabra prohibición, pero aún está la palabra prohibición, uno decide si lo hace o no lo hace, porque lejos de casa no está mamá que te está vigilando, no está papá que te está vigilando, no hay nadie que te esté vigilando, tú lo puedes hacer sin ningún problema, no hay nadie que te vea. Ujú. Y en ese momento es cuando verdaderamente dices, lo hago porque tengo la convicción y sé que esto está mal y es incorrecto, pero Sí, Fíjate, Paul, que hay otra pregunta que con base en lo que estás respondiendo vale la pena hacer. ¿Tú te has dado cuenta
de que al tomar la determinación de no volverte alcohólico, estás rompiendo la maldición que pesa sobre la familia de alcohólicos? Sí, Fíjate lo importante. Fíjate lo importante que un hombre le diga no al divorcio. Fíjate lo importante que un joven llamado Paul diga no al alcoholismo. Automáticamente estás frenando la maldición y ya no corre para tus hijos. Oye, no valdría la pena estar orando por tu familia, la que viendo a la izquierda era alcohólica, la que viendo a la derecha era alcohólica, la que viendo hacia abajo eran alcohólicos. ¿No crees que tenemos la autoridad para orar y para arrebatarlos de las garras del diablo que los lleva a una destrucción de vida total? Yo creo que como siervos, como hijos de Dios, podemos hacerlo. Yo creo que nosotros en un momento dado podemos cerrar, digamos, esta reunión habiendo hecho la invitación a muchos, pero sí en un momento dado rompiendo toda maldición, porque esto es lo importante. Ya el pasado está, hay que ver para adelante. Mira, un autor dice, cuando llega la noche, todo debe quedar en la noche, porque empezando el nuevo día, todo debe comenzar de nuevo. No importa de dónde venga yo, no importa del antecedente que yo venga acarreando sobre mis hombros y no metí la mano. Es una herencia generacional, pero la gente lo tiene que saber, que siempre el Señor es Dios de oportunidades y que está diciendo, lo sé, de dónde viene tu alcoholismo, pero necesito tu manifestación y yo intervengo en tu vida. Yo creo que esto vale la pena. Yo creo que podríamos terminar, podríamos orar. Bueno, Cristi, no te he dado la palabra antes de terminar. ¿Tienes alguna pregunta para Paul? Sí, bueno, pregunta, no, realmente quería justamente confirmar esto que usted está comentando y cómo lo que yo tenía era cómo no importa de dónde vengas, no importa, o sea, quién sea tu familia, la herencia generacional, los patrones generacionales que vayas arrastrando, el Señor tiene el poder para cambiar vidas, para cambiar propósitos. Y realmente pues este es un ejemplo muy claro y yo le iba a preguntar a Paul, pero más bien ya está aquí la respuesta. No importa la edad. O sea, le iba a preguntar, Paul, ¿tú crees que el Señor tiene un límite de tiempo o una cierta edad para cambiar ese panorama de vida sin el Señor? Y no hay un tiempo definido. Realmente el Señor cuando llega a tu vida es el tiempo adecuado y no importa si tienes 15, si tienes 30, si tienes 60 o si tienes 80, 90 años, cuando el Señor llega es el tiempo perfecto y el tiempo oportuno para que tú le puedas decir, sí quiero hacer un cambio en mi vida, estoy dispuesto y quiero que ahora tú seas el que dirija y el que mueva cada uno de mis pasos. Realmente es eso, que el testimonio que hoy Paul nos compartió pues fue de mucha bendición porque no importa de dónde vengas, realmente no puedes, no importa de dónde vengas ni qué camino te enseñaron tus padres a seguir, cuando la palabra, cuando el verdadero camino, porque dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, cuando el Señor te está llamando a ese camino, síguelo, no importa la edad, no importa de dónde seas, no importa en qué tiempo sea, en qué momento, tú solamente síguelo, dile sí al Señor y síguelo. Y lo triste, Cristi, es que ahora que se va a casar, no podemos escribirle un guión, sino que tiene que vivir casado día tras día. Tiene que vivir la experiencia de lo que busca el Señor en el matrimonio, que es la verdadera unidad. No es pertenecer a la misma religión, es ser uno
con Él como el Creador. Día con día. Día con día. Un problemita, pararlo a tiempo antes de que se haga un incendio. Ujú. Pero bueno, en la luna de miel, todo va a ser miel. Después, bueno, ya le iremos escribiendo un guión, pero pues ¿para qué lo escribimos? Todo está en la Biblia. ¿Ya? ¿Para qué copias? Simplemente es, ahí está todo. Fíjate, Nancy, que ayer que platicábamos y que nos compartías un sueño, el sueño de una niña que se ahogaba y que el Señor te dijo, sóplale 2 veces. Ujú. Compartiéndolo, mi esposa y yo platicando, vi algo por el Espíritu. Tú tienes un llamado como profeta. El soplo no es más que la palabra del Señor lanzada a través de tu boca. Ante estos testigos te lo comparto, de parte del Señor. Amén. Éntrale en ese nuevo camino. Sí. Por eso la experiencia con Marta. Ahí está la evidencia. Amén. El soplo. Métete con el Señor, superconéctate con el Señor. Ahí está el soplo del profeta del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, mucha gente le da miedo hablar de profetas y no tienen por qué tener miedo. En Hechos de los Apóstoles hay un profeta llamado Agabo que estaba anunciando simplemente la hambruna que venía de parte del Señor. Otro que le dijo, Pablo, no vayas, no te vamos a volver a ver, y se quitó el cinto y dice, esto van a hacer contigo. Entonces, cuando el Señor señala profetas, es para que esas profetas hablen con la autoridad de un profeta de parte de Dios sobre lo que Dios quiere decirle a los suyos. Ujú. Yo te pido que la primicia la recibamos hoy. Sopla 2 veces sobre aquellos que nos están escuchando sintonizados a ondas de vida y por medio de las redes sociales. Aún los que estamos conectados de manera directa. Deja que el Espíritu Santo te tome y tú sopla 2 veces sobre aquellos que escuchan. Sopla 2 veces sobre México, porque México necesita de Jesucristo. Amén. Adelante. Amén. Señor y Padre, en esta tarde, yo soplo en el nombre de Jesucristo a todos aquellas personas, hombres, mujeres, niños, ancianos de todas las edades, jóvenes, Señor, que nos están escuchando en esta hora, porque sabemos que eres tú mismo hablando, y en el nombre de Jesucristo, soplo 2 veces, Señor, aliento de vida, vida espiritual para todos aquellos que lo están recibiendo, Señor. Yo sé que es tu Espíritu Santo el que sopla vida en esos corazones, en esas personas que no tienen esa vida espiritual. Y declaro, Señor, que se levantan, se despiertan, reviven, Señor, de toda muerte espiritual en la que están ahora mismo, Señor. Y yo declaro que así como tu palabra dijo en el nombre de Jesucristo, que reviven, que todos esos huesos secos toman carne, toman forma, se les ponen los tendones, así cada uno, Señor, se va a avivar en el nombre de Jesucristo por tu palabra, por el soplo de tu Espíritu Santo en sus corazones. Y también soplo 2 veces, como tú lo has dicho, sobre México, para que México despierte, México resucite en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y salga de la muerte en la que está. Declaro vida, Señor, y una vida abundante para ti, Jesucristo. Que su espíritu y su corazón
su alma y su cuerpo, de todas las personas de México que anhelan un cambio de vida, Señor, van a tener vida en ti, Jesucristo, y van a resucitar juntamente contigo a esa vida espiritual. Así lo declaro en esta tarde, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, que lo que tú soplaste a cada una de las personas, aquellas, Señor, que lo toman, van a empezar a vivir esa vida espiritual, una vida sobrenatural aquí en la tierra y una vida diferente a la cual tú nos estás llevando como iglesia, como seres humanos. México cambiará por aquellas personas que creen en ti, Jesucristo, por aquellas personas que han recibido ese soplo y que han dicho, yo sí quiero un cambio de vida, yo quiero conocer al verdadero Dios, que es Jesucristo, al gran yo soy, al único Padre eterno y al Creador de los cielos y de la tierra, que habita en todos los lugares. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu palabra, por ese soplo de vida que ha llegado a esos corazones, Señor, que habían estado muertos y que hoy resucitan por tu Espíritu Santo a la vida espiritual y nueva que tú tienes para cada uno. Yo declaro, Señor, que todas aquellas personas, aún hombres y mujeres que no son de Cristo, Señor, toman esta palabra, que tu Espíritu Santo les va a llevar la palabra a sus corazones. Y aquellos también hermanos que están conectados y que van a escuchar esta palabra, pastores que se sienten muertos, ahora el que cree, el que va a creer a tu palabra va a resucitar a una nueva dimensión, a una nueva vida en la que tú quieres, Jesucristo, a conocer al verdadero Dios, al Espíritu Santo, y ese soplo de vida será a sus corazones, a su mente, para empezar una vida diferente, no una religión, Señor, sino una vida de intimidad contigo, Padre. Aquellos que lo reciban en su corazón, será hecho tal y cual tú lo has hablado, Padre. Así lo declaro en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Y oramos también por la familia de Paul, por sus antepasados. Nos vamos en contra de todo espíritu del enemigo que los tiene atados. En el nombre de Jesucristo los desatamos y declaramos que la palabra del Señor llega a sus corazones. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nancy, ahorita que estabas orando, te pide el Señor que el próximo domingo visites a los jóvenes. Vamos a cumplir lo que nos pide. Próximo domingo visitas a los jóvenes ahí en el Salón 7. Vamos a pedir a los jóvenes que lleven a un invitado. Vamos a pedirles a los que están aquí conectados que si conocen a algún joven, lo inviten. Es más, que lo acompañen. Porque México es un país de jóvenes. México va a ser transformado a través de los jóvenes. Uh-huh. Y los jóvenes son seres humanos abiertos, son los odres nuevos que el mismo Señor Jesucristo anunció en el Evangelio del Reino. Así que bueno, gracias a Dios por todo esto. Bendecimos al Señor. Enviamos un saludo. Gracias, Paul. Fue del Espíritu Santo que con todo y audífonos te entrevistó hoy, mi hermano. Era el tiempo, Paul, era el tiempo. Era el tiempo y el Señor sabe por qué era el tiempo. Así que bueno, nos gozamos en el Señor. Agradecemos al Señor que tocó tu corazón, que abrió tu corazón y que pudiste abonar en favor de aquellos que, como tú, sufren las consecuencias de los problemas familiares en medio del alcohol. Así que te bendecimos, Paul, declaramos que el Señor te lleva más. No apartes tu mirada del Señor ni un solo día, porque ya es muy tarde para hacernos para atrás y luego tratar de reconquistar el camino. Así que bueno, nos gozamos, gracias, les mandamos un abrazo a todos. Saludos, Dani, allá en San Luis, qué bueno que nos estás apoyando allá, y gozo y paz a cada uno.